En la Fórmula 1 han habido rivalidades legendarias, unas más intensas que otras, pero hay una que desgraciadamente culminó en tragedia. Una rivalidad tan fugaz que nació y murió en cuestión de 2 carreras, pero tan intensa que al día de hoy la seguimos recordando. Sus protagonistas pasaron de ser grandes compañeros a declararse la guerra. Didier Pironi contra Gilles Villeneuve. Esto es el Gran Circo. No olvides suscribirte a nuestro canal, regalarnos tu like y por supuesto recomendarnos para que así la comunidad de Fórmula 1 en México y el mundo crezca cada vez más y más. La década de los 80 es una de las más competitivas y veloces en la historia de la Fórmula 1. Desde 1977, año en que el equipo Renault, que por cierto ya tiene su expediente F1, inició la era turbo con sus eficientes y competitivos motores, hasta 1988 que las regulaciones se inclinaron por motores atmosféricos, la Fórmula 1 fue más que nunca en su historia sinónimo de velocidad y riesgo. La tecnología y las medidas de seguridad para cuidar la vida de los pilotos no evolucionaban al ritmo del desarrollo de los motores, pero aún así, grandes pilotos competían carrera a carrera para demostrar quién era el mejor. Así que es importante entender que la línea entre llevar al límite un auto y perder la vida fue más delgada que nunca. Ferrari tuvo una década de los 70 muy exitosa, conquistaron los campeonatos de constructores de 1975, 76, 77 y 79, además de los campeonatos de pilotos de 1975 y 1977 con Niki Lauda y 1979 con Jody Scheckter. En ese año el compañero del piloto sudafricano fue el canadiense Gilles Villeneuve, quien ya tiene su expediente F1. Y menciono esto porque es importante empezar a comprender la forma de pensar de Gilles. Ferrari adoptó una jerarquía muy clara entre sus pilotos, posicionando a Scheckter como piloto número 1, así que Gilles respetó muy bien esa jerarquía y preferencia. Aunque el canadiense fue en muchas ocasiones mucho más rápido y espectacular que su compañero, siempre acató las órdenes de equipo. Incluso en el Gran Premio de Italia de ese año, permitió que Scheckter ganara y asegurara el campeonato. Gilles declaró: "Podría haberlo pasado, pero no lo hice. Era su turno, yo tendré el mío". Después de un 1979 muy exitoso para los de Il Cavallino Rampante, era natural que desearan seguir extendiendo su buena racha, pero empezaron con el pie izquierdo. En 1980 Ferrari tuvo la peor temporada de su historia. Terminó en 10º lugar de constructores sin conseguir una sola victoria. Al final del año, Scheckter se retiró por falta de motivación, pasión por correr, desilusión, por el rendimiento del auto y porque quería dedicarse a su familia y negocios. Su sustituto fue el piloto francés Didier Pironi, quien también ya tiene su expediente F1. Ferrari jamás estableció jerarquías entre sus pilotos, ambos tendrían igualdad dentro del equipo, aunque Gilles asumió que al tener más historia con la escudería, tendría preferencia y el respaldo de Enzo Ferrari para buscar el campeonato del mundo. Así que vio a Didier como un compañero y no como una amenaza inmediata. En 1981, Villeneuve consiguió 2 victorias terminando 7º en el campeonato de pilotos, mientras que Pironi terminó 13º. El equipo finalizó 5º de constructores, una evidente mejoría respecto al año anterior, pero Ferrari quería más. Ese año se consolidó una fuerte amistad y camaradería entre Villeneuve y Pironi. No hubo grandes duelos entre ellos, se respetaron e incluso los dos contribuyeron al desarrollo del Ferrari 126 CK. Para 1982, el brillante diseñador Mauro Forghieri creó el Ferrari 126 C2, un monoplaza capaz de lograr los objetivos del equipo para ese año. El auto era fenomenal y la dupla de pilotos letal. Ambos eran candidatos al título. La temporada comenzó con el Gran Premio de Sudáfrica. En ese momento había cierta tensión política en la Fórmula 1. Didier Pironi también era presidente de la GPDA, Grand Prix Drivers Association, y apoyaba a Niki Lauda, quien ya tiene su expediente F1 y quien lideraba una huelga de pilotos. Esto surgió cuando la FISA, el organismo que regulaba el deporte, añadió una nueva cláusula en los contratos de la superlicencia para limitar en acción a los pilotos en cuanto a cambios de equipo, tomar acciones legales contra la FIA u organizadores, otorgándole a la FISA control total sobre el contrato de los pilotos con los equipos. Obviamente Lauda, Pironi, Villeneuve y el resto de los pilotos deseaban poder negociar sus propios contratos, así que se encerraron en una sala del hotel Sunnyside Park en Johannesburgo y amenazaron con no correr el Gran Premio. Después de largas negociaciones se llegó a un acuerdo y el Gran Premio se corrió. Ya en carrera, el turbo de Villeneuve falló y se tuvo que retirar. El auto de Pironi sufrió una falla eléctrica y también tuvo que abandonar. Era un mal inicio de temporada para Ferrari. En Brasil, Villeneuve luchaba con Nelson Piquet, pero perdió el control de su auto y terminó en el muro, teniendo que abandonar. Didier pudo rescatar un punto cuando llegó en 6º lugar. En el Gran Premio del Oeste de los Estados Unidos,
Unidos, Pironi terminó contra el muro y tuvo que retirarse, y por otro lado, Villeneuve terminó en tercer lugar, alcanzando el primer podio de la temporada para él y el equipo, pero finalmente fue descalificado porque el alerón trasero de su auto era ilegal. Ferrari tenía que salir rápidamente de la mala racha si querían continuar con sus planes de ganar los campeonatos de constructores y de pilotos, pero todo estaba a punto de empeorar. El siguiente gran premio fue el de San Marino en el circuito de Imola, el primer gran premio de casa para Ferrari. Los italianos tenían la fuerte presión y responsabilidad de brindar un buen espectáculo a su afición, así que sentían la obligación de ganar el gran premio, pero las tensiones políticas aumentaron. En el gran premio anterior, en Brasil, varios equipos de la FOCA, Formula One Constructors Association, organización liderada por Bernie Ecclestone y a la cual pertenecían casi todos los equipos de la parrilla, a excepción de Ferrari, Alfa Romeo, Renault y Osella, habían competido con tanques de agua integrados llamados ballast tanks, que se usaban con fines de enfriamiento. En carrera iban llenos y los autos pesaban más, lo cual era legal, pero tras la carrera, los mecánicos vaciaban los tanques para que el auto fuera más ligero y no excediera el peso mínimo. Ferrari y Renault denunciaron esto ante la FISA, así que Nelson Piquet, que corría para Brabham, y Keke Rosberg de Williams, quienes habían terminado en la carrera primero y segundo respectivamente, fueron descalificados. La FOCA consideró la decisión arbitraria y a favor de Renault y Ferrari, así que varios de sus equipos como McLaren, Williams, Brabham y Lotus decidieron no participar en el Gran Premio de San Marino. Únicamente corrieron 14 autos, pero ante la ausencia de rivales dignos y la presión de querer dar un buen espectáculo, Ferrari y Renault pactaron dar batalla en pista. Una batalla artificial porque los Renault no eran rivales para Ferrari, pero querían evitar que la gente se rebelara ante el show. El Gran Premio arrancó y, como habían pactado, los dos pilotos de Renault y los dos de Ferrari fingieron algunos rebases y simularon estar peleando entre ellos, pero el Renault de Alain Prost, quien ya tiene su expediente F1, se rompió en la vuelta 6. En la vuelta 44, el otro Renault que pilotaba René Arnoux también se rompió. Así que para continuar el espectáculo únicamente quedaban los dos Ferrari. A 15 vueltas del final, los dos de Ferrari fingían luchar por la victoria. Gilles Villeneuve lideraba la carrera y Didier Pironi se mantenía muy cerca detrás de él. En la vuelta 45, Villeneuve cometió un error que lo obligó a despistarse ligeramente y Pironi lo adelantó sin titubear. Evidentemente esto no le hizo gracia al canadiense y comenzó a pelearle la posición, pero el francés se defendía con todo lo que tenía. En la vuelta 48, por fin Gilles pudo rebasar a su compañero, recuperando así la primera posición, pero el equipo ya había notado esta batalla y quiso detenerla de inmediato. Ferrari temía que si la batalla seguía, ambos autos chocaran y quedaran fuera, teniendo que enfrentar un gigantesco ridículo frente a su afición. Así que mostraron a sus pilotos los carteles que decían slow, lo que significa que ambos debían mantener sus posiciones y asegurar el 1-2 para el equipo. Villeneuve obedeció sin titubear y bajó el ritmo. Pironi se encontraba a segundo y medio por detrás del canadiense y comenzó a recortarle la diferencia rápidamente. En la vuelta 52, el francés rebasó nuevamente a Villeneuve y aunque el canadiense quiso recuperar la posición, Didier le cerraba el paso en cada intento. Gilles pensaba que su compañero le quería robar la victoria, pero en la última vuelta se encontraba a 3 décimas de Didier. Intentó rebasarlo nuevamente y el francés se abrió para dejarlo pasar. Villeneuve tenía el control y el liderato nuevamente. Incluso pensó que las maniobras de su compañero habían sido con el fin de dar espectáculo, pero fue entonces que Pironi tomó velocidad en la curva de Tamburello y antes de llegar a la curva de Tosa, rebasó nuevamente al canadiense. Pironi ganó la carrera y Villeneuve terminó segundo a 3 décimas del francés. Gilles se sintió traicionado. Su expresión en el podio reflejaba coraje, decepción, sentimiento de traición e impotencia. Por otro lado, el francés explicó a la prensa que no existió ninguna orden de equipo y que para él, la orden de slow significaba tener cuidado, pero no que estuviera prohibido rebasar. Esto enfureció aún más a Villeneuve, que declaró: desde que estoy en Ferrari, slow significa mantener tu posición. Esto es la guerra. A partir de hoy, iré por mi cuenta. La siguiente carrera fue en Bélgica, en el circuito de Zolder. Fue la última vez que estos dos gigantes compartieron pista. Era la clasificación para el Gran Premio. Pironi había logrado marcar el mejor tiempo hasta ese momento, pero Gilles seguía enfadado por lo del Gran Premio anterior, así que salió a pista varias veces para intentar vencer a Pironi, pero no lo lograba. Para Villeneuve no era cuestión de conseguir una simple pole position. Se trataba de mandar un mensaje a su compañero y al equipo. El canadiense salió con neumáticos usados y ¿recuerdan lo que les comenté sobre aquellos años y la delgada línea entre llevar el auto al límite y perder la vida? Pues el piloto alemán Jochen Mass iba dando una vuelta de enfriamiento en su March y se disponía a cederle el paso al canadiense. Villeneuve venía a fondo en una vuelta rápida. Mass de inmediato se orilló a su derecha para cederle el paso, pero Gilles pensó que le cedería el paso por el lado contrario, así que el canadiense también se fue hacia la derecha y la parte delantera de su auto tocó el neumático trasero del March de Mass. Al momento del impacto, Villeneuve iba a 245 km/h. Su auto voló por los aires y se desintegró en varias partes. El cinturón de seguridad del
canadiense se rompió y su cuerpo fue despedido del habitáculo a más de 50 metros para finalmente estrellarse en la alambrada de seguridad. Giles fue trasladado en helicóptero al hospital de Lovaina, pero a las pocas horas los médicos confirmaron la muerte cerebral del piloto. Ferrari y Joan, esposa de Giles, autorizaron la desconexión del soporte vital y el piloto canadiense falleció a las 21 horas con 12 minutos del 8 de mayo de 1982. Ferrari siguió peleando por el campeonato, con Pironi como punta de lanza y único piloto durante los siguientes 3 grandes premios. Después, el francés Patrick Tambay ocupó el lugar de Giles. Se dice que los fantasmas de Imola y lo sucedido en Zolder cambiaron la personalidad de Pironi. De ser un tipo encantador, pasó a ser arrogante. En el Gran Premio de Alemania, Pironi sufrió un grave accidente que lo obligó a abandonar la Fórmula 1 ese mismo año y para siempre. Ferrari pudo ganar el campeonato de constructores, pero lo cierto es que no hubo ganador en esta rivalidad. Todos los involucrados perdieron. Mauro Forgieri declaró después que él no pudo estar presente en el Gran Premio de San Marino por cuestiones personales, pero de haber estado, habría prevenido la mala interpretación de las órdenes de equipo y todo el malentendido se hubiera evitado. Si el año 1980 fue la peor temporada en la historia de Ferrari, 1982 definitivamente es la más trágica. ¿Tú qué opinas? Te leemos en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle manita arriba y dejarnos en los comentarios qué otros temas te gustaría que desarrollemos. Esto es El Gran Circo.